Los costos de producción. Anteriormente se habló de costos por órdenes de producción. En este caso, hoy vamos a hablar de lo que son costos por proceso o costos por proceso. Bien. Cuando nosotros hablamos de una orden de producción, nosotros hablamos de elaborar como un lote o pedido, algo realmente podemos decir en un corto tiempo. Pero cuando hablamos de costo por proceso, estamos hablando de una fabricación, un periodo de mayor duración, algo más extenso. Entonces, lo primero es que es un proceso. Entonces, cuando nosotros hablamos de costo por proceso, estamos hablando también de costo por departamento. Entonces, cuando hablamos de un proceso, estamos hablando de una parte, un área, una sección, un departamento de la compañía donde se realiza un trabajo específico, especializado y repetitivo. Es decir, que las personas que están en esa área están calificadas y entrenadas para hacer ese trabajo especializado. Y es un trabajo que se hace constantemente, porque los costos por proceso muchas veces se hacen en las empresas que fabrican continuamente. Todas esas empresas que fabrican continuamente, que no paran, por ejemplo, como Cementos Argos, Bavaria, Coca-Cola, bueno, utilizan ese tipo de costos por proceso. Así que recordemos que un proceso, tengamos presente, es un departamento, un centro de costos, centro de responsabilidad, centro de función y operación. Bueno, cualquier de estos nombres puede recibir. Y nosotros podemos ver muchas veces en negocios inclusive pequeños que hay departamentos donde se hace un trabajo y después que se hace esa actividad pasa a otro departamento que termina de hacer la labor. Por ejemplo, el corte, ensamblado, fundición, acabado, pintura, etc. Entonces, un proceso, recordemos que es lo mismo que un departamento o una sección de la empresa donde se hace un trabajo repetitivo y especializado. Ahora, decíamos que este sistema de costo por proceso se averiguan los costos por periodos de tiempo. Por periodo de tiempo. Porque como es mucho más amplio, la unidad de costeo es el proceso, es mucho más amplio que una orden de producción. Cuando hacemos una orden de producción, se termina eso que se está fabricando y listo. Se hace otra orden de producción. ¿Sí? Se hacen independientes cada orden de producción. Pero en un sistema de costo por proceso no es así, porque hay producción continua, los productos se producen en serie y entonces eso lleva a que la producción muchas veces no se pueda detener. Pero sí hay que calcular cuántos son los inventarios que están, por ejemplo, en productos en proceso. Entonces el periodo puede ser un mes. Listo, ahí se determinan los costos de ese mes y la producción continúa. Entonces un proceso, cuando se mide la unidad de costeo, es un proceso, el proceso es mucho más amplia que una orden de producción. Ahora, recordamos nuevamente los elementos del costo. Así como en una orden de producción hay materia prima, mano de obra y costos indirectos, vamos a ver qué sucede con ellos acá en costo por proceso. Los materiales o materia prima también se utilizan, pero acá no hablamos de materiales indirectos o materia prima indirecta, sino
simplemente podemos hablar de materiales, ya que como es algo especializado a cada departamento se sabe lo que se va a enviar y se carga a ese departamento, porque en ese departamento se van a determinar unos costos. En la mano de obra, igualmente, la mano de obra ya se sabe en qué departamento se utiliza esa mano de obra y todas las prestaciones, etcétera, y no hablamos de mano de obra indirecta, sino que a cada departamento se sabe cuál es la mano de obra que va a intervenir y cuándo interviene. Entonces no hay que de pronto pensar es directo o indirecta. No, simplemente será mano de obra para ese departamento o proceso. Recuerden que es lo mismo, departamento o proceso. Y los costos indirectos de fabricación. Tenemos nosotros que acá, digamos, se cargan, pero no se habla como hacíamos nosotros en la orden de producción, sino que estos costos van y se asignan, van incluidos en los dos primeros elementos del costo. Entonces, acá no vamos a hablar en forma directa de esos costos indirectos de fabricación, porque se cargan en los dos primeros elementos del costo y nosotros lo vamos a ver con el ejemplo. Ahora, los tipos de proceso. Decíamos, cuando hablamos de proceso hablamos de varios departamentos o varias secciones donde se hace el trabajo, que es un trabajo especializado y repetitivo. Entonces, hay diferentes tipos de procesos. Un proceso es secuencial, se habla de un proceso secuencial. Hay procesos que son secuenciales, pero esto depende del tipo de producto que se fabrique. Casi siempre depende de eso. Y lo otro a veces depende de el tamaño de la empresa, las características de la empresa, pero casi siempre lo determina es el tipo de producto que se elabore. Entonces, cuando hablamos de un proceso secuencial, estamos hablando de un proceso en línea, es decir, que todo va en un mismo sentido, que un producto para poder pasar de un departamento o proceso a otro tiene que haber pasado previamente por algún otro proceso. Entonces aquí las materias primas se ubican en un primer departamento y fluyen en sentido lineal. Y los materiales se van agregando si se necesita. Y al final hay un proceso final donde ya se termina. Aquí tenemos un ejemplo. Un ejemplo aquí, vamos a suponer que una empresa de madera trabaja con madera. Bueno, corte de la madera, armado y acabado. Listo. No puede usted armar si no ha pasado por el corte, ni puede darle acabado si no ha pasado por el armado. Entonces, fíjese que es lineal o secuencial. Ahí tenemos nosotros uno de los tipos de proceso. Pero tenemos nosotros aquí un gráfico, por ejemplo, otro gráfico, como un ejemplo de proceso lineal. Este es aquí un tipo de pan donde se hace la compra del pan, se hace la preparación de la harina, se hace el sobado, la división, el armado, la forma que se le va a dar el pan, pasa a fermentación, pero si se le va, dependiendo del tipo de pan, se le agregarán otras cosas. Hay en fermentación donde se le pone la levadura y después pasa a hornearse el pan. Listo. Y después que ya se hornea el pan, entonces pasa a enfriarse y a distribuirse o venderse dependiendo de la actividad que haga la empresa. O si hace las dos, ahí tenemos nosotros. Ese es un secuencial. No puede usted poner a hornear el pan si antes no lo ha fermentado. ¿Listo? ¿Y cómo lo va a enfriar si antes no lo ha horneado? Bueno, secuencial. Otro ejemplo, aquí tenemos otro ejemplo, secuencial. Fabricación de aceite de pescado, listo. Toma el pescado crudo, se pasa por diferentes departamentos para al final sacar una lata de pescado, listo. Refinado, blancado, hidrogenizado, es decir, se le agrega hidrógeno, desodorizado, donde se eliminan las bacterias, se hace limpieza todo, envasado y listo. Ahí está.
Este es un proceso secuencial. No puede pasar a un departamento si antes no se ha hecho una actividad previa. Bien. Pero tenemos otro tipo de proceso. El tipo de proceso es paralelo. Paralelo. Ese tipo de proceso, estamos hablando que se van haciendo varias cosas al mismo tiempo. Entonces tenemos nosotros que se pueden hacer varias actividades en varios departamentos al tiempo y al final se unen esas actividades para tener el producto final. Por ejemplo, fíjense, este aquí es más o menos de una empresa que fabrica muebles para el hogar. Entonces tenemos nosotros por aquí que hay un departamento de corte de madera y esa madera se tintura, se inmuniza, pero también a medida que van haciendo el corte de madera, por acá otra sección, otro departamento u otro proceso va cortando el hierro y va pintando ese hierro, colocando el antioxidante y la pintura que necesite. Bueno, es lo que hacen en estos dos departamentos y en estos otros dos se entrega al departamento de ensamble. El departamento de ensamble lo que hace es unir esas piezas para dar un producto terminado. Y esa es una forma, fíjense, que se llama un proceso paralelo. Como también, por ejemplo, cuando nosotros vemos que fabrican un auto lo fabrican, no van a fabricar primero las llantas, después que fabrican las llantas van a fabricar la parte mecánica, después la parte electrónica y después la parte de carrocería, por ejemplo. No, sino que hay diferentes departamentos donde esos departamentos ya son independientes, cada uno trabaja y cuando ya se tiene todo, eso sí, con unos previos diseños, estudios, etcétera, todo eso se une en un departamento, que es el departamento de ensamble, y sacan el producto. Ahí, digamos, en ese momento, ese es un tipo de procesos que son paralelos, pero que son independientes. Entonces, en el proceso paralelo se van haciendo varias cosas al mismo tiempo y al final se unen para sacar el producto. Este de aquí, el ejemplo que veíamos en el gráfico anterior ya de una forma más ampliada. Hay otro proceso que se llama proceso selectivo, ya, en donde para elaborar el producto se necesita, digamos, en la materia prima se adiciona y todo lo demás, pero todo al final depende de qué producto se quiere sacar. Ya. ¿Esto cómo es? Por ejemplo, mira aquí tenemos un ejemplo a través de la madera. Entonces la madera se utiliza para varios elementos. Entonces en una empresa puede haber un departamento donde se hacen los cortes de madera, diseño, etcétera, pero pueden haber una sección, un proceso de departamento donde se hacen las sillas, otro donde se hacen las mesas y otro donde se hacen los escritorios, porque no es lo mismo que hacer una silla, que hacer una mesa, que hacer un escritorio. Cada persona es especializada en su materia. Entonces, el departamento de madera, que corta la madera, envía ¿dónde? Hombre, si va a hacer silla, envía los cortes para silla, o para mesa, o para escritorio, para convertirlos en productos terminados. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de las empresas que producen leche, que trabajan con leche, listo, que trabajan con leche, entonces, ¿qué productos fabrica la empresa? Bueno, fabrican yogur, suero, leche deslactosada, leche entera, etcétera, leche condensada. Bueno, entonces hay un departamento donde se hace el tratamiento de la leche. Siempre se hace el tratamiento, se le hace el estudio, se le prueba la acidez, etcétera. Y depende para dónde vaya. ¿Qué se va a sacar? Bueno, si van a sacar suero, va para una parte. Se fabrica de una forma. Si va el yogur, otra forma. Y si es leche condensada, otra forma. Y si es leche entera o leche deslactosada, pasará a otra sección. Fíjese, en un proceso selectivo. Bien. Entonces es muy importante, bueno, recordar que los procesos pueden ser secuenciales
puede ser paralelo, puede ser selectivo. Ahora vamos a hablar de un concepto, brevemente de un concepto que es el concepto de unidades equivalentes. Bien, este concepto de unidades equivalentes, pues lo haremos nosotros el ejemplo, pero brevemente para decir que cuando hablamos en costo por proceso, en costo por proceso hablamos de las unidades, hay que expresarlas en unidades terminadas. Entonces, cuando hablamos de unidades equivalentes, significa que hay que justificar todo lo que está en producción. Pero cuando se lleva algo a producción, allá podemos encontrar inventarios iniciales. A esos inventarios iniciales se le adiciona materia prima y mano de obra. Recordemos, no hablamos en costo de proceso, no hablamos desde el CIF, porque va a incorporar los dos primeros. Y esas unidades que se llevan a producción tienen que justificarse. ¿Y cómo se justifican? Uno, esas unidades están, si se terminan las unidades de producir, de elaborar, puede ser que estén terminadas y estén ahí pendientes para ser trasladadas al almacén de materia de productos terminados. Pero puede ser que se terminen y se transfieren inmediatamente. O puede ser que no se terminen, sino que queden en proceso con cierto porcentaje de terminación, cierto grado de terminación. O es posible que alguna se dañe, una pérdida de unidad en producción. O en algunos casos, dependiendo del producto, puede que sobre alguna unidad en ese proceso. Si este proceso de llenado de líquido, puede que se descalibre la máquina sobre alguna unidad. Bueno, en eso que hemos dicho ahí, en esas unidades terminadas y retenidas, terminadas y transferidas, en proceso, perdidas o sobrantes, ese es donde están las unidades que entran a un proceso. Están en una en una de esas cuatro formas. Bien. Pero cuando nosotros hablamos de los que están en proceso, las unidades que están en proceso, están parcialmente terminadas. Esas unidades que están parcialmente terminadas deben expresarse en unidades completas. Y se hace por medio de un método conocido como unidades equivalentes de producción o producción equivalente. Entonces significa que si yo tengo 10 unidades y están terminadas en un 60%, realmente yo no tengo 10 unidades. Realmente yo lo que tengo que hacer es multiplicar 10 unidades por el 60% y eso me da 6. Realmente yo tendría 6 unidades. Eso es hacer producción equivalente y nosotros después vamos a hacer un proceso para determinar cómo se hace esa conversión. Listo. Entonces, unidades equivalentes significa expresar los inventarios, unidades existentes en producción, es decir, lo que están en proceso, expresarlas en unidades terminadas, es decir, en un 100%. Y se hace multiplicando las unidades por el grado de terminación que tenga cada elemento en cada elemento del costo. Ya lo veremos en un ejemplo. Listo. Este formato que tenemos aquí es un formato de informe de cantidades, porque producción, cada departamento debe elaborar o justificar las unidades que utiliza, las unidades que llegan, las unidades que entran deben justificarse, como yo les decía, pueden estar terminadas y retenidas, puede estar en proceso, tiene que decir cuántas comenzaron y hacer la distribución de esas unidades. Lo haremos mediante un ejemplo para nosotros comprender lo que es el informe de cantidades. Entonces, esa es la forma, a breve rasgo, cómo se maneja un proceso o costo por proceso. Hay muchas otras cosas que veremos más adelante.